El objetivo principal de todo administrador financiero es poder tomar las decisiones más adecuadas. Sin embargo, estas decisiones tendrán que ver con los análisis de cada una de las cuentas que componen a la organización. Un análisis que permita tomar decisiones en el futuro y que esas decisiones puedan ser las más adecuadas independientemente de la situación o del momento histórico en el cual nos podamos ubicar. Esa parte del análisis, además de ser muchos términos o muchos aspectos cualitativos, tiene que ser sobre todo un análisis cuantitativo. Un análisis que nos permite observar de qué manera han llegado a ser las actividades y poder llegar a identificar incluso cuál ha sido el comportamiento de la organización para llegar a establecer algunas medidas correctivas o de aplicación hacia el futuro. La sesión de hoy habla justamente de ese análisis financiero. Cómo se compone, cuáles son las diferentes maneras a través de las cuales voy a poder realizar este análisis y sobre todo cuáles son las ventajas o desventajas de aplicar este análisis bajo los diferentes procedimientos que yo puedo identificar. En este caso nos auxiliaremos de algunas láminas que aparecerán e iremos leyendo cada una de ellas, pero también habrá otro archivo anexo que nos permitirá identificar cómo se van conformando las diferentes razones financieras para poder aplicar un adecuado análisis financiero. Comencemos entonces con esa parte de análisis financiero para esta sesión. Las organizaciones toman en cuenta los diferentes comportamientos que tenga la empresa, el sector, o bien cuáles han sido las actividades que se han llevado a cabo en los últimos meses. Dependiendo de ese análisis que pueda sacar la organización podrá llegar a identificar el lugar a donde quiere ubicarse y empezar a conformar toda una cantidad de pasos que le permitan llegar a ese objetivo. Hablando en términos administrativos, obviamente que en función del análisis podré empezar a generar mi nueva planeación. Pero en esta parte del proceso, yo no podría llegar a controlar si obviamente no tengo algunos estándares de comparación o algunos parámetros que me permitieran identificar si las actividades que lleva a cabo la empresa son viables o no lo son. En este sentido, pues obviamente que el análisis reviste una importancia sumamente cuidadosa para poderlo llevar a cabo. Cuando nosotros generamos esta información contable, obviamente que hablamos de toda una situación de orden, de toda una situación en la cual poder tener perfectamente claro hacia qué cuenta vamos a empezar a hacer los diferentes registros dependiendo de las actividades que pueda tener la organización. Pero una vez que estas cuentas han sido suministradas con toda esta información que provee la empresa al momento de operar, es lógico pensar que estas cuentas me tendrán que decir algo. Algunos analistas establecen que la historia o la proyección que yo puedo sacar de un número me puede dar muchísimas alternativas en cuanto a poder lograr éxito hacia la organización. Que el número hable, dicen. En este sentido, identificar lo que puede llegar a decir un número nos puede funcionar muy bien en cuanto a las alternativas de financiamiento o de inversión que empezaré a adoptar a partir de mañana en función de ese análisis previo, o bien llegar a identificar hacia qué lugar quisiera llevar mi organización en el futuro. Cuando yo observo toda esta información financiera que me están proporcionando, yo estoy identificando un vehículo para que esta información pueda ser contenida de todas las actividades y de todos los derechos, obligaciones y propiedades que tiene la empresa. Es decir, generalmente esta información la voy a tener que tomar de los estados financieros. El balance general me va a dar algunas ideas muy claras sobre cuál es el análisis que podemos destacar de esta organización. Sin duda alguna, un análisis financiero que proviene del balance general, siendo este balance general un estado financiero de los denominados estáticos, es decir, una foto a lo que aconteció a partir del día de ayer hacia el pasado. En este sentido, pues nos puede mostrar claramente cuáles son los saldos o cuáles son los cierres a una determinada fecha. En este sentido, pues esa información tiene un vehículo de acuerdo con los principios generales de contabilidad
a través del cual yo voy a empezar a generar mis distintas combinaciones de cuentas para poder observar o para poder emitir un determinado juicio y que de este juicio pueda yo obtener ciertas actividades o ciertos objetivos a desarrollar en el futuro. Otro de los vehículos importantísimos para que yo pueda empezar a generar un adecuado análisis financiero es el estado de resultados. Ese estado de resultados denominado estado financiero dinámico me permite observar cómo la empresa ha venido generando o ha venido sorteando las diferentes situaciones que el mercado le está presentando a la organización, cómo ha venido conformando sus ventas, de qué manera se han comportado sus gastos y obviamente empezar a tomar decisiones en cuanto a probablemente la reducción de los gastos y obviamente un incremento en las utilidades. Por lo tanto, este es otro de los vehículos por excelencia que me va a permitir generar un adecuado análisis. Otro más muy importante dentro de la organización es ese flujo de caja, si tiene cuentas que realmente están generando un ingreso en efectivo hacia la empresa y una salida de efectivo hacia la empresa, o un flujo de efectivo que además de las cuentas anteriores contempla algunos parámetros que no precisamente están generando una salida de dinero, como por ejemplo la depreciación o la amortización. Yo podría decir que esa es la gran diferencia que existe entre un flujo de caja y un flujo de efectivo. Sin embargo, los dos provienen de un flujo de operaciones constantes que se fueron generando día con día o que muy probablemente empiecen a acontecer para los futuros tiempos. En este sentido, tengo 3 estados financieros de los cuales podré empezar a generar información muy valiosa para tomar algunas decisiones en cuanto a las nuevas actividades que pueda llevar a cabo la empresa. Sin duda alguna, el primer momento en el cual yo tengo enfrente de mí un estado financiero, cualquiera de estos, pues me genera algunas situaciones importantes. Yo podría mencionar, cuando yo estoy analizando un balance general, pues obviamente que para mí me interesa en primera instancia saber cuánto suma la cantidad de activo total. Yo sé que dependiendo de la empresa de la que estemos hablando, la cantidad de activo total me puede empezar a identificar si esta empresa es una pequeña y mediana, si esta empresa es una empresa grande, o si es una empresa millonaria. Tan solo con ver esa cantidad de activo total, yo podría empezar a identificar algunas situaciones como los niveles de riesgo, en los cuales la empresa pudiera colocarse hacia los futuros días, en el sentido de la situación histórica que estamos viviendo, dependiendo del tipo de actividades que esté desarrollando, dependiendo de la necesidad de poder aconsejar algunas revisiones en algunas cuentas, etcétera. En este sentido, obviamente que si estamos hablando de una pequeña y gran empresa, yo podré hacer el análisis financiero sin ningún temor y dar algunas recomendaciones muy claras en cuanto a poder empezar a conformar una adecuada contabilidad hacia el futuro. Sin embargo, si hablamos de una empresa millonaria, pues no solamente el trabajo es o podrá llegar a ser muy arduo para poder llegar a determinar ese análisis, sino que además pues la cantidad de recomendaciones tendrán que ir en muchos otros ámbitos y que probablemente requiera yo de especialistas en cada una de las disciplinas para que esta empresa pueda tener efectivamente un adecuado análisis financiero. Si yo veo una empresa que no cuenta con activos mayores a 5 millones de pesos o a 10 millones de pesos, hablemos en dólares, que generalmente está por abajo del $1.000.000, es una empresa que podemos considerar mediana. Pero aquella empresa que rebasa los 10 millones de dólares, muy probablemente el análisis financiero requiera de especialistas mucho más enfocados a ciertas áreas específicas, en lo fiscal, en las inversiones, en los créditos, en especialistas en la determinación de control interno, especialistas en la designación de algunos negocios futuros que pueda tener la empresa, etcétera. En este sentido, pues yo cuando observo este estado financiero sería una de las cuentas que más destacaría. Una vez que yo identifico esa parte del activo total, pues obviamente que para mí es muy importante
llegar a identificar cómo se conforma este activo total. Yo sé que cuando menos tendrá 3 grupos de cuentas de las cuales yo tendré que estar tomando información. Un activo circulante, un activo fijo y un activo diferido. Ya identifiqué cuál es la cantidad que suman las 3 cuentas. Sin embargo, en este sentido, si este activo total representa el 100%, para mí es muy importante empezar a generar un análisis financiero en términos porcentuales. Es decir, qué cantidad porcentual representa cada uno de estos rubros globales en función del activo total. Por lo tanto, en este sentido, podré empezar a generar algunas situaciones a través de las cuales la empresa podría encontrarse con cierto grado de riesgo o incluso con cierto grado de oportunidad. Una empresa que generalmente vemos con el mayor porcentaje del activo total en un activo circulante puede ser una empresa sumamente líquida, es decir, tiene los recursos suficientes para poder contraer nuevas obligaciones y poderlas liquidar sin ningún problema. Pero también es cierto que el análisis no precisamente tan solo nos arroja elementos o factores a analizar positivos. Una empresa que también tiene un gran porcentaje de circulante nos podría estar mencionando la carencia o la ineficiencia de poder mover algunas cuentas que comprenden ese activo circulante y algunas cuentas básicas, el inventario, las cuentas por cobrar o incluso el efectivo. En la parte del efectivo yo sabría que lo tengo en la mano y la forma de canalizarlo puede ser muy sencilla, hacia inversiones en el corto plazo que me pudieran garantizar cuando menos que no estoy perdiendo un cierto porcentaje de costo por elementos inflacionarios. Sin embargo, la problemática se sitúa cuando ese activo circulante está tan inflado, dado las cuentas de inventarios. Y que obviamente en esas cuentas de inventarios yo no quisiera decir que es un cáncer tener una cuenta de inventario muy gorda en ese segmento del activo circulante. Puede ser que el giro de la propia organización me esté obligando a que yo pueda tener una gran inversión en inventarios. Pensemos en alguna empresa donde sus productos son de un uso de emergencia. Y que además de ese uso de emergencia, esta empresa, para poder suministrar su propio inventario, requiere de hacer solicitudes con mucho tiempo anterior al momento en el cual esas cantidades que se van a depositar en la organización estarán resguardadas en el almacén. En este sentido, es obvio pensar por qué la decisión de tener una gran cantidad de inversión en inventarios en esta organización. Es muy difícil poder conseguir el producto y además de ello, mis clientes siempre acudirán a mí en una situación de suma emergencia. Por lo tanto, tendré que suministrar esta cantidad de artículos lo más rápidamente posible. Es comprensible tener una cuenta de inventarios tan inflada bajo unas condiciones en este sentido. Sin embargo, habrá algunas otras que lo puedan justificar, pero yo podría decir que el gran porcentaje de razones que nosotros pudiéramos determinar serían nulas si presentamos una gran cantidad de inventarios en esa cuenta de activo circulante. Algo está fallando en la administración adecuada del suministro de los inventarios. Algo no está funcionando en cuanto a las políticas de pedimento de las materias primas y que en este sentido pues me hace o me obliga a pedir grandes cantidades de volumen de materia prima que no será aprovechable. Y en este sentido pues tengo una obligación, poder tener un espacio lo totalmente seguro para mantenerlas en condiciones perfecto de uso y consumo al momento de que pasen a producción. En este aspecto vemos que si ninguna de las razones fuera justificable, por lo tanto tenemos una gran inversión en una cuenta que puede ser obsoleta fácilmente. Si estamos hablando de artículos a través de los cuales pasan de moda constantemente, pues la cantidad de inventarios que tengo ahí depositados, podríamos empezar a generar una provisión para futuras pérdidas. O bien, en otro sentido, no solamente que no pasen de moda, sino que probablemente empiecen a tener cierta descomposición. Los inventarios perecederos, pues
obviamente requerirán de un adecuado uso en cuanto a refrigeración, en cuanto a condiciones de mantenimiento, etcétera. Por lo tanto, quiere decir que tengo un grave riesgo de que ese producto se eche a perder y una gran merma directamente cargada a las pérdidas. En otro sentido, podríamos hablar que si no es por obsolescencia, si no es por descomposición del artículo, puede ser que esta gran cantidad de inventarios empiecen a generar un grave problema de control y de administración para la empresa. No solamente hablemos de la parte negativa, también hablemos de una parte positiva. Una vez que yo ya conozco que la cuenta de inventarios por alguna razón ha sido diseñada inadecuadamente, tendré que buscar una alternativa de solución. Existe una empresa destilera de vinos y licores donde antes de empezar a generar un análisis de mercado en relación a la cantidad de clientes que pudieran adquirir este ron que producía, pues la empresa empezó a producir una cantidad infinita de ron y llegó a tener resguardadas cerca de 33,000 cajas. Obviamente que una vez que produjeron las 30,000 cajas, empezaron a generar toda una serie de estrategias para poder difundir hacia el público consumidor que existía ese ron. En este sentido, vemos que el cliente pues apenas iba a tratar de identificar la marca, la empresa hacía un esfuerzo importante por tratar de posicionarse dentro del mercado con grandes competidores, no solamente locales, sino internacionales, y obviamente que el producto o la inversión estaba ahí estacionada. En este sentido, teníamos que tomar alguna decisión en la cual poder empezar a generar un movimiento mucho más acelerado de ese artículo. Una de las propuestas fue pues ponerlo en consignación en algunas tiendas directamente enfocadas hacia un cliente. Buena alternativa, pero eran 33,000 cajas. Otra alternativa era empezar a generar cierta cantidad de estrategia de promoción y poder obsequiar parte del producto y que esto pudiera llegar a ser incluso más barato que alguna estrategia publicitaria. Adelante, pero todavía había muchos. Otra de las estrategias fue empezar a generar una cantidad de promociones en función del inventario, incluyendo empezar a negociar algunos pagos con proveedores o con algunos acreedores diversos en materia prima, darle movimiento a la cantidad de inventarios. De todas maneras, quedaba mucho. En muchos de los países existen instituciones denominadas almacenes generales de depósito. Estos almacenes generales de depósito tienen la intención de resguardar cierta cantidad de activos. Se acudió a una empresa de estas características. La empresa de estas características identificó que el producto realmente tenía condiciones de calidad, no tenía estas situaciones prohibitivas de ser un producto explosivo, ilegal, de fácil descomposición, etc. Por lo tanto, optó por resguardar esos productos. ¿Qué obtuvimos con este resguardo por parte de la almacenadora general de depósito? El hecho de que me dijera todo lo que está contenido en esta área específica, ya sea dentro de mi almacén o en tu propia bodega, representa una cierta cantidad de dinero. Y por ello te voy a expedir un bono de prenda y un certificado de depósito. Dos documentos en uno solo que me decían que yo tenía cierta cantidad protegida por la almacenadora general de depósito. Con ese documento pudimos acudir a una institución bancaria y solicitar un crédito prendario, es decir, dar esa cantidad de inventario resguardado en una almacenadora a cambio de poder garantizar una mayor cantidad de efectivo y con ese efectivo entonces poder invertir en ciertas estrategias de publicidad y de promoción un poco más agresivas hacia el mercado que permitiera generar un fácil movimiento de esa gran cantidad de artículos. En este aspecto vemos que una cantidad de inventarios tan impresionante puede ser no recomendable. Sin embargo, lo importante es buscar o empezar a generar algunas alternativas de solución hacia esa situación que hoy en día tenemos enfrente. Si la cantidad de circulante pudiera estar generada por una cuenta denominada cuentas por cobrar,
grave problema. ¿Por qué? Porque yo menciono que el vendedor se ha preocupado mucho por tratar de colocar el producto. La recuperación de cartera no es de su incumbencia. En este sentido vemos que la venta es muy importante, pero en términos de liquidez, la recuperación de cartera es doblemente lo es. Esa recuperación de cartera pues puede ser algo muy negativo para la empresa. Mi inversión ya no está en esa cantidad de inventarios que de alguna otra manera yo podía controlarlo. Es decir, si yo quería tocar por llamarlo de alguna manera, mi inversión, podía ir al almacén y tocar esos inventarios. Sin embargo, hablando de una cuenta por cobrar, pues realmente tocar el papel no significaba mucho. La inversión estaba en aquel cliente y que ese cliente podría empezar a generar cierta cantidad de retrasos. De esta manera, hoy la situación es una cantidad de cuentas por cobrar muy elevada. Bien, otra vez volvamos a algunas instituciones que pudieran llegar a permitir el uso eficiente de esa gran cuenta de cuentas por cobrar. Una empresa que tenía esta problemática se vio en la necesidad de acudir a una empresa que le permitiera financiarse a través de las cuentas por cobrar, es decir, un esquema de factoraje financiero. El esquema de factoraje financiero establece que yo voy a acudir a una empresa de factoraje y le voy a solicitar que me financie sobre esas cuentas por cobrar que tendrán que ser pagadas en el futuro. La empresa de factoraje tomará esas diferentes cuentas, las empezará a revisar en el sentido de lo sano que puedan estar las cuentas por cobrar. ¿A qué me refiero con este término de salud? Me refiero a que debe de ser una cuenta que tiene una fecha por cobrar futura. Si esa cuenta por cobrar, su fecha de pago ya transcurrió, entonces no puedo acudir a una empresa de factoraje. Tendría que acudir a un despacho de recuperación de cartera, a un abogado o a las autoridades para empezar a tratar de recuperar cierta cantidad de esa deuda que aún no me han liquidado. La empresa de factoraje tiene la intención de poder analizar esas cuentas y poder decir, bueno, las cuentas por cobrar son sanas, de esa factura, ejemplo, que cuesta 1,000 pesos, yo te puedo financiar con 800. En este momento firmamos un pagaré de 800 pesos, me voy a quedar con esas facturas como un soporte o una garantía a los 800 pesos que te estoy dando en este momento. El pagaré tendrá una cantidad inscrita de 800 pesos, pero efectivamente en el banco no tendré 800, seguramente tendré 750. La diferencia que existe entre los 800 y los 750 que están en mi bolsa se llama intermediación financiera, una cantidad de honorarios o costo que le tendré que pagar al factoraje por darme el apoyo financiero en este momento. Yo le reconozco una deuda de 800 y obviamente pues también le reconozco que el depósito que me está haciendo en este momento de 750, estoy asumiendo que existe un gasto financiero por esa operación. Una vez que el tiempo ha transcurrido y que esa cuenta por cobrar ya está en su periodo de madurez máxima, es decir, ya puede ser cobrada con el cliente, la empresa de factoraje acudirá con esas facturas, le tocará al cliente y le dirá, ¿reconoces la deuda? El cliente seguramente le dirá, efectivamente, hoy pago esa deuda. El cliente le paga a la empresa de factoraje y la empresa de factoraje, ¿cuánto tiene? 1,000 pesos. De esos 1,000 pesos, él sabe que tendrá que traspasarle 800 pesos más el pagaré a el cedente o al primer contacto que tuvo esta operación. Los otros 200 pesos en los cuales esta operación se empezó a generar a descuento, pues quedan a favor del cedente de esos artículos o de esos bienes y servicios. En este sentido vemos que la gran cantidad de cuentas por cobrar también puede ser útil para la empresa en el sentido de poder empezar a generar cierta cantidad de decisiones en el futuro. Repito el esquema de la actividad de factoraje financiero. Una empresa cedente, aquella que vende bienes y servicios a una empresa cliente. En este momento el cedente tiene una necesidad de efectivo, por lo tanto acude a una empresa de factoraje.
La empresa de factoraje analiza las cuentas y ve que las cuentas son sanas. De esa facturación de 1,000 pesos, el factoraje presta 800. Una vez que el tiempo transcurre, el factoraje acude con el cliente y le cobra 1,000 pesos. La empresa de factoraje toma esos 1,000 pesos, se queda con 800 pesos que ya se los prestó ayer al cedente y los otros 200 pesos que restan de esa cuenta se los transfiere al cedente. Los 800 pesos se queda con él y le tendrá que regresar el pagaré y los 200 que sobran a la empresa cedente. Sin lugar a dudas, este esquema de factoraje nos puede dar un beneficio sobre esa cantidad de cuentas por cobrar tan grande que tenemos en el activo circulante. Sin embargo, aquí yo estoy utilizando algunas instituciones donde estoy generando cierto gasto financiero. Muy probablemente yo podría decidir alguna otra alternativa. Tocarle precisamente a esos clientes y en lugar de darles el beneficio a una empresa financiera, poder darle el beneficio a mi cliente. Y con ello generar una asociación estratégica mucho más efectiva hacia el futuro. ¿De qué manera podría ser esta negociación? Bueno, yo hablaría con el cliente y le diría, si dentro de 90 días tú me vas a pagar esa cuenta por cobrar, en este momento te voy a hacer un descuento del 5% si me pagas hoy. Ese descuento del 5% puede ser mucho más representativa la tasa de interés a la que ese cliente está invirtiendo ese dinero que no está usando. O si no está usando, puede ser que le convenga retirar dinero de algunas otras actividades que esté llevando a cabo en este momento y estacionarlo en esa disminución de la deuda que posee conmigo. En este aspecto yo estoy generando un aspecto de ganar-ganar. Le estoy dando la posibilidad de que ahora su deuda se disminuya en un 5% de interés. Y para mí, pues estoy dando la posibilidad a tener ese recurso financiero para poder empezar a generar una mayor rapidez en ese ciclo financiero que deberé de cuidar mucho. Tratar de cubrir la cantidad de dinero lo más pronto posible y tratar de pagar la cantidad de dinero que yo tengo que realizar lo más lento posible. Los floatings o la cantidad excedente que yo tenga día con día, pues tratarla de invertir en algún instrumento que me permita garantizar no perder por concepto inflacionario. Sea cuentas por cobrar, sea inventario, sea efectivo o cualquier otro, habrá que analizar este porcentaje del activo circulante. Hablemos de otra situación. Si la empresa generalmente deberá de tener uno de los porcentajes más impresionantes en su cuenta de activo fijo, ¿por qué lo menciono? Es justamente en esta cuenta de activo fijo donde está registrada su terreno, su edificio, su maquinaria, sus camiones, su equipo de cómputo, etc. Todos esos fierros con los que esta empresa realiza su operación están contenidas en esa cuenta del activo fijo. Es obvio pensar que la generalidad de las empresas tendrán el grueso del porcentaje justamente en esta cuenta de activo fijo. Por lo tanto, quiere decir que además de la normalidad, sí podría yo empezar a generar ciertas estrategias en cuanto a este análisis previo que estoy haciendo. Preguntar si ese activo fijo ha estado depreciándose adecuadamente de acuerdo a los términos de la ley o tratar de observar dentro de la misma ley algunos parámetros que me hagan acelerar esa depreciación. En función de la aceleración que yo tenga de la depreciación, podré empezar a generar un financiamiento gratuito. La depreciación significa una disminución de los ingresos, pero no es una salida de efectivo. Por lo tanto, que si yo acelero depreciadamente, pues podré tener recursos gratuitos en este momento que no tendré que enterarle al gobierno y que en este sentido poder ahorrar cierta cantidad de dinero para distraerlo en otro tipo de actividades. El activo fijo es muy recomendable, tan grueso. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de garantías, estamos hablando de inmuebles, estamos hablando de una seguridad de que la empresa puede llegar a ser sujeta de crédito aquí y en cualquier lugar. Muy probablemente mis inventarios no lo sean, mis cuentas por cobrar tampoco, pero en este momento tengo una
escritura de un inmueble que me provocaría tener la garantía suficiente para solicitar muchos préstamos. De alguna manera u otra yo puedo acudir a empresas también para empezar a adelgazar esta cuenta de activo fijo. Mi pregunta sería, ¿por qué la adquisición de el equipo de reparto, es un ejemplo, y por qué no mejor el arrendamiento? Existen algunas instituciones que me permiten arrendar desde el equipo de distribución hasta la propia maquinaria que yo puedo poseer. ¿Con qué objeto? Con el objeto de poder pagar ciertas rentas, incrementar los gastos y en este sentido poder aplicar una determinada estrategia fiscal. Pero el arrendamiento financiero tiene otros beneficios, más de calidad. En este sentido, si yo no cuento con la cantidad de dinero suficiente, pero requiero del uso de ese tipo de maquinaria o de ese tipo de vehículos, puedo acudir con una empresa arrendadora que me permita tener ese artículo, que me permita arrendarlo y que obviamente al término del contrato podérselo pagar. Si estoy en un esquema de arrendamiento financiero. Si estoy en un esquema de arrendamiento puro, yo sé que si cumplo puntualmente con cada uno de mis pagos o con cada una de las amortizaciones mensuales que acordamos en ese contrato, pues yo sé que al término de la última liquidación de la mensualidad, el artículo será mío. Y hasta ese momento yo podré empezar a generar esa cuenta de activo fijo mucho mayormente incrementada. Pueden ser algunas alternativas, sin embargo, desde este momento estoy dando algunas ideas de qué pensar cuando estamos viendo este estado financiero tan solo en la primera cuenta de activo total. Vamos a pensar que el porcentaje más gordo sea el del activo diferido. El activo diferido yo diría que es la fortaleza de la empresa. Lo hemos comentado en muchas otras sesiones. Nike, Coca-Cola, Televisa, Grupo Carso, etc. Cuestan en el mercado su prestigio. El mercado les ha premiado con cada una de las decisiones que han llegado a tomar en el mercado financiero. Sus nuevos negocios, su desarrollo de nuevos productos, sus canales de distribución tan impresionantes. En este sentido vemos que es la marca. Y la marca o la patente de alguna de estas empresas está registrado en este activo diferido. A mí me interesaría mucho que si el porcentaje no es tan importante en este activo diferido, tratarle de dar una fortaleza a esa cuenta del activo diferido. Empezar a generar ciertas rentas pagadas por anticipado, ciertas pólizas pagadas por anticipado, pólizas de seguro, ciertos derechos que yo pudiera empezar a generar en el futuro. Pero en este aspecto estoy hablando de una situación totalmente de seguridad hacia el futuro en la empresa. Le estoy dando respaldo y soporte a que muy probablemente esta empresa pueda empezar a tener una mucho mayor representatividad en el mercado en los futuros años. Independientemente de los porcentajes que tengan, yo tendré que realizar una comparación. Y una comparación con la misma estandarización. ¿A qué me refiero con esto? No puedo comparar las cuentas del activo total, del circulante fijo y diferido con su flujo de efectivo. Si yo quisiera llegar a comparar realmente, tendría que traer el estado financiero del año anterior y entonces poder tener las dos situaciones para poderlas comparar entre sí. Alguien decía peras con peras y manzanas con manzanas. De esa comparación que yo realice del estado financiero actual en relación a los estados financieros anteriores, yo podré empezar a generar el comportamiento que han tenido estas cuentas. Si yo observara ese comportamiento, pues obviamente que la intención sería tratar de graficar el comportamiento. Si hoy tengo una cantidad de activos similar a esta, pues ¿qué más da? El crecimiento está siendo totalmente representado en esta línea. La empresa ha crecido. La empresa ha mantenido una mayor cantidad de activos hacia el futuro. Igual a mejores resultados, igual a mayor representatividad, igual a mayor fortaleza. Sin embargo, también, pues la historia no puede ser a veces como la estoy mostrando aquí, sino en esta comparación
veo que la empresa tuvo un descenso sumamente drástico. Por lo tanto, en cualquiera de las dos situaciones, tanto en el escenario 1 como en el escenario 2, habrá algunas actividades o algunas decisiones a tomar. Pero vuelvo a insistir, tendremos que comparar este estado financiero con los anteriores para que en función de ello poder empezar a generar cierto tipo de decisiones hoy y que puedan impactar hacia el futuro. Aquí veíamos las cuentas del activo, sin embargo, veamos el otro hemisferio, veamos la otra parte. No solamente de activos se compone la empresa, sino este activo está soportado en función de los pasivos y del capital contable. Si yo sé que este activo está soportado sobre todo en la parte del capital contable, pues no tiene ningún riesgo. El dueño tiene el dinero suficiente para pagar la cantidad de deudas que pueda contraer la empresa en el futuro. Pero esta ventaja se ve deslucida o aminorada en el sentido de que las utilidades que pueda estar generando esta empresa pues son buenas, mas no serían las mejores. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a incrementar el apalancamiento financiero, es decir, una mayor cantidad de contratación de pasivos, yo estaré generando una dispersión del riesgo. Al dueño le estaré diciendo no arriesgues todo tu capital, sino permitamos que otros participen dentro del riesgo del negocio y con ello poder generarte una mayor utilidad. Al momento de la contratación de deudas, lo que estoy haciendo es compartiendo la empresa con toda una cantidad de socios, firmados o no, en esta organización. Y que en este sentido, si yo soy realmente el dueño de esta mesa, de los cuales todos están apoyando la mesa, pues yo realmente no tendré que ejercer mucha fuerza para sostenerla. Hay muchas manos que están sosteniendo la base. En este sentido, sé que el riesgo sería cuando yo solo estoy sosteniendo la base y que de alguna manera u otra no tengo la posibilidad de empezar a diversificar o nadie me lo ha recomendado. Por lo tanto, quiere decir que la parte del activo se debe de contraponer o se debe de comparar con la parte de cómo está conformada la parte del pasivo y del capital contable. También sería un muy buen ejercicio el hecho de decir, si los activos totales representan una determinada cantidad, ¿qué porcentaje representa entonces el pasivo y qué porcentaje representa la cantidad de capital contable? Pero además de ello, vamos a meternos en la parte del pasivo. En la parte del pasivo, una cantidad importante de proveedores. Yo sabría que si yo tengo más pasivo, obligaciones y deudas, que las propiedades que tengo de la empresa, una cosa es que tenga muchas personas apoyando esta mesa y otra es que realmente me desentienda del peso de la mesa. Si yo me desentiendo del peso de la mesa, técnicamente se hablaría de una quiebra técnica. La empresa ya no me pertenece. Más del 80% de los activos que tiene la organización lo están apoyando capitales ajenos, proveedores, acreedores diversos, impuestos, etcétera. Por lo tanto, yo sí menciono, el sostenimiento de la mesa debe de ser una parte fundamental del dueño, de los accionistas, pero si yo me desentiendo de la mesa, estaré perdiendo total y absolutamente la cantidad de utilidad que puede estar representando este negocio. Metámonos a la parte del pasivo. No solamente una cantidad gruesa de pasivo es muy riesgosa porque me estaría presentando una futura quiebra, sino además pues ver cómo está repartida esa deuda. Dentro del pasivo tengo los pasivos en el corto plazo y los pasivos a largo plazo. Los pasivos a corto plazo obviamente es una carga, o algunas empresas lo dirían es una soga al cuello, que cada día que transcurre y tú no generas el efectivo suficiente para poder pagar esa deuda, pues te estás jalando más esa soga. Llegará un momento donde no habrá otra alternativa. En este sentido vemos que el no liquidar las deudas sí podría empezar a generar una situación, deja de estrés o de ansiedad, sino de muy probablemente falta de liquidez que conlleve a una falta de solvencia y una falta de solvencia a una pérdida total de la organización.
Por lo tanto, quiero decir que las cuentas que se deban de tener cierta periodicidad de pago. Es muy recomendable tener deudas, pero antes de aceptar esta premisa, la premisa madre de ella es hay que pagarlas. Hay que pagarlas de acuerdo a los acuerdos que se firmaron, de acuerdo a las tasas de interés pactadas, de acuerdo a las condiciones que se están viviendo, y si no se pagan, bueno, negociarlas. De alguna manera u otra sabemos que mientras tú no tengas la intención de no pagarlo, todo puede ser negociable, incluso las grandes tasas. 1995 en México, una crisis financiera que llega a provocar que la gran cantidad de deudores empiece a quedarse sin líquido para poder pagar sus deudas. Había una tendencia impresionante antes de ese año en la adjudicación y en la canalización de créditos por parte de la banca hacia el mercado. Yo diría indiscriminadamente, irresponsablemente. Había créditos que conforme ibas pasando en la calle, pues el banco te ofrecía 1, 2 o 3 créditos. Y en este sentido, pues ¿cuál análisis? Lo importante era que tomaras el recurso. Una vez que se da una crisis financiera, las tasas se impactan. De tasas de niveles del 40% llegan a subir a niveles del 160%. En este sentido estamos hablando de que la deuda había crecido 3 veces. El valor nominal de lo que tú tenías que pagar era 4 veces lo pactado. Y de alguna forma u otra, pues hubo muchas personas que lo pagaron, pero muchas otras dijeron, no lo tengo. En ese sentido vemos que estas personas se les ayudó a la negociación de la deuda, a que trataran de bajar esa cantidad de deuda y que pudieran quedar al término en una feliz relación entre la banca y el deudor. Yo creo que era una situación o una problemática compartida. Sin embargo, también es cierto que cierto sector de la población dijo, no quiero pagar. Y cuando mencionó no quiero pagar, entonces en ese momento pues hubo quiebras, hubo fenómenos económicos que empezaron a provocar desempleo, falta de crecimiento, inflación, etc. Lo estoy mencionando en términos económicos, sin embargo, si esta historia la traduces a una organización es igual. Por más cara que pueda ser la deuda que no pagaste, de todas maneras tendrá un factor de negociación. Al que te prestó lo que más le interesa es poder recuperar parte de su deuda. La parte que tú le des más la cantidad que ha venido provisionando como una cuenta incobrable, le recupera su inversión. En este sentido, pues estamos hablando que la situación nociva sería el de plano decir no pago. Sin embargo, yo mencionaba que existen 2 situaciones de tiempo en el pasivo, un pasivo en el corto plazo y un pasivo en el largo plazo. En el caso del pasivo en el corto plazo, cuando realmente está tan lleno, cuando realmente es tan robusto en comparación de esa cantidad de pasivo a corto plazo, una de las recomendaciones en una reingeniería financiera siempre es convertir la deuda a corto plazo en largo plazo. Tratar de conservar esa deuda, pero ahora en lugar de tenerla con una soga tan corta que cada día que transcurre me estoy ahorcando, ampliar esa soga. Es decir, ampliar la cantidad de meses o ampliar la cantidad de días en los cuales yo voy a pagar esa deuda. Si yo hago esa conversión del pasivo a corto plazo y lo convierto a pasivo a largo plazo, yo tendré una posibilidad de tiempo que me permitirá empezar a generar ciertas actividades sin lo pesado de la carga de estar pagando cada mes esa cantidad por el servicio de la deuda. Seguiré pagando intereses mensuales, totalmente de acuerdo, pero son muy diferentes los 1,000 pesos que pagaba antes a los 250 de intereses que pago hoy. También es correcto, antes si yo pagaba 1,000 pesos de servicio de la deuda, podría acabar esa deuda en 1 año. Ahora la tendré que traspasar a 3 años. Pero ¿qué más da? En este momento lo importante es que puedas tener un respiro. Dado esta combinación de cantidades que están depositadas en los pasivos, necesitas un respiro para poder empezar a generar una actividad comercial que te pueda dar los flujos suficientes y esos flujos suficientes empezar otra vez a circular ese flujo de efectivo dentro de la organización.
Por lo tanto, quiere decir que ahí hay un factor de análisis muy importante. Una vez que ya empecé a realizar este análisis simple, sin todavía llegar a usar ninguna de las fórmulas que establecen las razones financieras, ya me puede dar una visión en relación a cuáles pueden llegar a ser las decisiones que deberá de tomar el administrador financiero dentro de esta organización. Solamente he visto el balance general. Sin embargo, traigamos otro documento, el estado de resultados. En el caso del estado de resultados tengo dos cuentas básicas o dos grupos de familias, los ingresos y los egresos. Los ingresos, hay un hermano mayor que manda a todas esas cuentas que se llaman ventas. Dentro de la parte de egresos hay varios que están generando la mayor cantidad de relevancia, entre los cuales están los costos, los gastos e incluyendo a los impuestos. Esta comparación entre los ingresos y los egresos, al momento de tener una fusión entre ellos, genero una cantidad que puede ser la utilidad hacia la empresa o que puede ser la cantidad que tendré que invertir si quiero seguir manteniendo la organización, la pérdida generada. Pero es importante llegar a identificar qué porcentaje de cada uno de estos hermanos menores denominados gastos tienen en relación porcentual en función de esa gran cuenta denominada ventas. Un ejemplo, si los gastos operativos, independientemente de la organización, llegan a representar cerca del 80% en función de las ventas, esta empresa está perdiendo. ¿Por qué? Porque los gastos operativos es la manera en la cual yo trato de informar, la manera en la cual yo trato de administrar, la manera en la cual yo trato de controlar toda la organización. En otros términos, es mucho más caro tratarlo de controlar que producirlo. Si existe un porcentaje de gastos operativos, dependiendo del giro que podamos estar observando, menor al 10%, es excelente. ¿Por qué? Porque la cantidad que yo invierto hacia que el producto pueda distribuirse, conocerse, llevárselo al cliente a su puerta es mínima. Es decir, el producto se vende solo, el producto se administra solo, el producto es tan autosuficiente que realmente requiere de una mínima parte de gasto para que pueda funcionar. Si yo estuviera en una colina y yo trajera una llanta, si yo tengo un porcentaje de costos tan bajo, lo único que tendría que hacer sería empujarla. La llanta por sí sola empezaría a girar y a girar y a girar hasta llegar a esa situación que yo deseo, a la estabilidad. En este aspecto vemos que los porcentajes de gastos son muy representativos en función de las ventas. Sin embargo, veamos una empresa que su utilidad representa una cantidad porcentual de, dependiendo del giro que podamos tener en la organización, de un 3%. La utilidad neta que está reflejándose de la venta es tan solo el 3% de ella. La estructura organizacional de la empresa es tan amplia que o la tubería es tan grande que lo único que me va a tocar de líquido es nada. Y que si yo voy a dividir ese 3%, esos 10 pesos de los 100 pesos que tuvieron de ventas, entre 1000 accionistas, pues les va a tocar de a risa. Y en este sentido estamos observando que la empresa tiene una estructura organizacional inadecuada. Habrá que tomar algunas decisiones, tratar de achicar la longitud de la tubería, tratar de hacerla más eficiente, tratar que se adapte mucho más a las condiciones del mercado, tratar de generar una menor posibilidad de disminuir o más bien tratar de generar una mayor posibilidad de incrementar algunas alternativas de negociación con los acreedores, con los proveedores, con todos ellos que me están generando un gasto para tratar de reducir esa cantidad de costo y al final de esos 100 pesos pues no solamente tener 3 migajas, sino de alguna otra manera pues empezar a generar una mayor cantidad de utilidad. Lo llamo grave, ¿por qué? Porque es muy diferente decir la utilidad fue de 3% de lo que se invirtió
a la utilidad fue de 3% de la venta que realicé. Y digo que es diferente, ¿por qué? Porque la venta ya es mía. La venta ya está registrada en el banco. El ingreso ya se realizó y lo único que te tocó fueron 3 pesos. Ahora, si en esos diferentes rubros existe la posibilidad de que hay una partida que se llama inversiones para el desarrollo de nuevos productos, para el desarrollo de nuevos programas, pues adelante. Pero si no lo existe, habrá que tomar algunas decisiones en relación a tratar de incrementar esa cantidad de utilidad. Hablemos de otra organización, una organización que en su estado de resultados está mostrando pues que si yo sumo todos los gastos y si yo sumo todos los costos, de todas maneras estoy llegando o estoy tratando de llegar a un punto de equilibrio. Recordemos el concepto del punto de equilibrio. La cantidad de ventas debe de ser capaz de absorber todos los costos fijos y variables que produce la empresa, presentarla en cero. Si la venta es capaz de poder generar esa absorción de costos fijos y variables, entonces no tengo utilidad, pero tampoco tengo pérdida. He llegado a un punto cero, a un punto de equilibrio. Uno de los primeros objetivos que todo empresario persigue. Yo conozco que o estoy consciente de que la inversión que estoy realizando en este momento, pues probablemente durante los primeros meses o el primer par de años no tengan ningún retorno. Pero también estoy tratando de ser consciente en el sentido de que si invertí hace 3 años cierta cantidad, el día de hoy puede empezar a llegar a un punto de equilibrio. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que, o con la promesa de que mañana todo lo que se puede empezar a generar, ya sea utilidad o retorno sobre todo lo que he invertido. Si un inversionista no ve esta potencialidad de la organización, entonces habrá muchas otras alternativas a través de las cuales podrá empezar a distraer su recurso. En este aspecto veo que ese estado de resultados me da mucha información. Ahora, otra vez, es importante comparar mis estados financieros con la competencia. Sin embargo, antes de realizar esa comparación o ese benchmark, como lo dicen los mercadólogos, yo tendré que generar una comparación en mí mismo. Traer el estado de resultados de los años anteriores y en función del comportamiento que han tenido los años anteriores, poder tomar algunas decisiones de incremento sobre las ventas, de disminución de costos, de mayor negociación hacia algunas de las personas que participan en nuestra empresa, de tratar de aplicar ciertas estrategias fiscales que permitan hacer un poco más blanda la tasa de costeo fiscal o de alguna manera u otra pues tratar de empezar a generar una mayor solidez en el mercado dado la cantidad de pérdidas que he venido acumulando durante los últimos años. La primera comparación es conmigo mismo y una vez que yo realice esa comparación y que pueda empezar a generar las muy probables actividades que tomaré a partir de mañana, entonces podré empezar a comparar mis estados financieros con la competencia, con el mercado, etc. Bien, he comparado tanto balance general como estado de resultados. Otro de los elementos o de los estados financieros importantes para poder empezar a generar un análisis adecuado es el flujo del efectivo. Vuelvo a hacer la especificación. Flujo de efectivo cuando contenga algunas cuentas que no están representando una salida o una entrada de dinero real. Si no tienes ninguna cuenta que represente una salida o una entrada de dinero real, no se llama flujo de efectivo, se llama flujo de caja. El flujo de caja me muestra todas las cuentas que realmente sí están representando una entrada y una salida de dinero. Cualquiera de los dos es un flujo operativo. En el flujo de operación monetario de la empresa, yo tendré que realizar pues mis diferentes análisis y en este sentido tendré que observar cuál es la cantidad de saldo neto que me está quedando mes tras mes y porcentualmente empezar a generar cierta recuperación del inversionista de toda esa cantidad que estacionó en la empresa hace tiempo. ¿De qué manera yo puedo poderle justificar una tasa de rendimiento interna, una tasa de retorno
mucho más atractiva que cualquier otra organización, mucho más atractiva que aquellas tasas que están disponibles en el mercado financiero y que son de inversiones financieras muy productivas y que no le generan ningún riesgo. Por lo tanto, en ese sentido, pues el flujo del efectivo puede ser un estado financiero que me dará mucha información para poder empezar a generar un análisis. Bien, vayamos a la primera lámina. El análisis financiero es una técnica de evaluación del comportamiento operativo de una empresa, diagnóstico de la situación actual y predicción de eventos futuros, y que en consecuencia se orienta hacia la obtención de objetivos previamente definidos. Por lo tanto, el primer paso en un proceso de esta naturaleza es definir los objetivos para poder formular a continuación las interrogantes y criterios que van a ser satisfechos con los resultados del análisis, que es el tercer paso a través de diversas técnicas. Yo creo que una manera en la que concluye toda esta sesión es justamente en esta lámina. En esta lámina nos menciona todas las bondades y todas las características que puede llegar a tener un análisis financiero. Si yo no predije hacia dónde quiero ir, si yo no empecé a presupuestar de acuerdo con las sesiones anteriores, entonces, ¿qué queremos analizar? Si yo ya identifiqué hacia dónde quiero ir, si yo ya obtuve ciertos parámetros a comparar, entonces sí puedo empezar a generar el análisis. El análisis yo podría decir que es una visión de las desviaciones de lo predicho contra lo real, de llegar a identificar el grado de eficiencia que tiene la empresa. Si yo predije que íbamos a llegar 100 metros y solamente llegamos 50, ¿por qué estamos siendo 50% ineficientes? ¿Por condiciones del mercado? Puede ser. ¿Por condiciones del producto? Seguramente. ¿Por condiciones de la competencia? De acuerdo. Pero la básica será por algunas actividades que dentro de la organización no se han llevado a cabo. La básica será porque probablemente esas metas no fueron tomadas de una consistencia importante hacia lo que pudiera acontecer en el futuro. Lo esencial será entonces que yo pueda identificar esas desviaciones y que pueda empezar a cortar las brechas entre lo predicho con lo realizado. En la medida en que yo empiece a cortar esas brechas, pues llegaré a un punto en donde la empresa no estará 100% igual a lo predicho. ¿Por qué? Porque eso predicho tiene un gran porcentaje de incertidumbre y riesgo, pero estará muy cercana a la situación real que yo he querido comparar. La única razón de ser, tanto de la organización como la tuya y la mía, es la meta. Y si tú no tienes perfectamente identificada la meta, entonces no hay análisis, no hay parámetros, no hay comportamientos. Adiós. Por otra parte, esta situación del análisis financiero establece una técnica que puede empezar a generar cierta comparación. Yo hablaba de algunos aspectos. Yo tomo un estado financiero y de inmediato debe de pensar en mí toda una serie de interrogantes o situaciones acerca de esta organización. Pero podríamos hacer este análisis con una mayor técnica. En este sentido, tendríamos que ver algunas razones financieras. Lo veremos más adelante. Muchísimas gracias.